Hola, deseamos se encuentren muy bien en casa. El día de hoy les vamos a enseñar a montar sus huertas con material reciclado. Entonces, pueden tener una caja de leche o la caja de Tetra Pak. De esta manera le vamos a cortar esta parte superior y le vamos a hacer orificios para que el agua pueda drenar y no se nos encharquen las plantas. Una forma rápida y sencilla de reproducir cebollas es sacando los colinitos. Lo que debemos de hacer es cortar un poco las raíces para estimular su crecimiento, que nos queda aproximadamente 2 centímetros de largo. Y vamos a cortar la cebolla más o menos unos 10 centímetros. Luego vamos a coger tierra, la tierrita abonada o el compost que ustedes tengan en casa, y lo adicionamos al recipiente. Luego vamos a colocar nuestros colinitos de cebolla que fácilmente se van a reproducir en este recipiente de la siguiente manera. Hacemos el orificio, sembramos nuestra cebolla y al lado le podemos colocar la otra. Miren que esta es una manera de reciclar los residuos que generamos en casa, de reutilizarlo y de tener alternativas de materiales. Otra forma o otro material que ustedes pueden utilizar en casa son botellas plásticas, como por ejemplo estas. Una forma puede ser recortando esta parte superior de la botella para que quede de esta manera. Recuerden siempre hacerle orificios en la parte de abajo y pintarlas. La anterior que les mostraba no requiere pintar porque el recipiente genera oscuridad, pero en estos lo ideal es pintarlas para que las raíces de las plantas no les gusta la luz. Entonces evitar ese daño por filtración solar en la raíz. La parte aérea que va a crecer, que es la parte vegetal, eso sí requiere de la luz solar. Entonces ahí de esta forma o acá recortando la botella. Recuerden siempre los orificios. Esta es muy ideal para las papas. Entonces lo mismo vamos a hacer. Vamos a llenar nuestro recipiente de tierra. La papa, la que les mostré que está retoñadita, vamos a colocar la mayoría de ese retoño hacia abajo y tapamos. Y acá se nos pueden desarrollar tranquilamente las papas criollas. Por ejemplo, en este tipo de recipiente es muy ideal para sembrar plántulas de lechuga o de apio, que pueden también conseguir en algunos viveros o los pueden empezar a reproducir en casa. Recuerden que siempre debemos de regar las plantas de las hortalizas todos los días porque son muy eficientes, son muy exigentes en agua, y ponerlas en un lugar donde esté el sol. Les vamos a enseñar a hacer los biopreparados para repeler plagas y enfermedades que nos dan a nuestras plantas. Bueno, iniciamos. ¿Qué son las plagas o qué son las enfermedades? Estas son daños que ocurren en nuestras plantas producidas por insectos o los hongos. Los insectos nos causan mordeduras, raspaduras en las hojas. Los hongos se forman con unas esporas, unas lanitas que vemos blancas que surgen a raíz del daño mecánico que ocurre por los insectos. Es muy común que en nuestras casas veamos o en nuestras plantas de la huerta veamos daño por palomilla, que es una blanquita, un insectico blanquito chiquito, o el pulgoncito. Son los que más comúnmente vemos en nuestros hogares. Entonces les voy a enseñar a hacer un repelente para los insectos y algo que nos ayuda a proteger para los hongos. Entonces uno de ellos es a base de ajo y de ají, ojalá sea ají picante. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a coger más o menos unos 4 dientecitos de ajo con la mitad del ají, que sea como más o menos la misma proporción. Los pelamos, vamos a pelar el ajo y lo vamos a picar finamente. Pueden picarlos, pueden macerarlos o pueden licuarlos. Lo mismo vamos a hacer con el ají. Incluso cuando utilicen el ají pueden sacarle semillitas, como les enseñó en una actividad anterior, para que lo reproduzcan. Entonces vamos a colocar esto en un recipiente con agua. Entonces esto macerado o picado lo depositamos en el recipiente. Este es de 3 litros. Entonces esta cantidad que les digo, mitad, los 3 dientecitos de ajo con la mitad del ají para estos 3 litros. Cuando ustedes tienen ya esto en el recipiente, la idea es llenar casi al tope con agua, los 3 litros. Le vamos a adicionar alcohol, pueden ser más o menos 2 a 3 tapitas de las que trae el alcohol. Le adicionamos para que se nos conserve un poco más y se ayude a la fermentación. Entonces cuando tenemos esto lo vamos a dejar fermentar por 3 días, como mínimo 3 días, y ya luego lo podemos usar. Pero esto va a ser una base, esto queda muy fuerte y concentrado. Entonces lo ideal es que de acá vamos a sacar 100 mililitros por 1 litro de agua y lo vamos a depositar en una botellita que sea tipo atomizador y se lo rociamos a las hojas de nuestras plantas por la parte de arriba y de abajo, el en vez de las hojas. Bueno, para nuestros hongos vamos a utilizar el agua jabonosa. El agua de jabón azul o de coco va a cumplir las funciones como si fuera un protector solar. Nos va a ayudar a proteger las hojas de que no lleguen esos insectos a dañarlos y posteriormente los hongos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rallar el jabón azul o el jabón de coco. Más o menos del recipiente que ustedes tengan vamos a utilizar 1 centímetro. Más o menos eso vienen siendo unos 20 gramos de la ralladura. Lo llenamos casi hasta el tope del recipiente y lo dejamos diluir unos 3 días. Luego de eso eso queda una base, lo vamos a diluir un poco más. ¿Cuánto? 100 mililitros por 1 litro de agua, lo echamos en un recipiente tipo atomizador y se lo vamos a echar a todas las partes de la planta, tanto en hojas, tallo y al borde del suelo. Nunca vamos a echar esto directamente a las flores porque las flores tienen una piel un poco más delgada y se nos pueden dañar. Entonces estos son los trucos que pueden hacer para combatir esas plagas y enfermedades que llegan a nuestras plantas de la huerta. Les vamos a enseñar a hacer su propio semillero o cómo propagar sus propias plantas. Entonces, desde casa podemos tener tomates donde les vamos a sacar las semillitas de esta manera. Las semillas del tomate están cubiertas en un mucílago, que lo ideal es hidratarlo para que se retire de la semilla. Lo dejamos en agua de un día para otro y luego secamos así con una servilletica y nos va a salir la semilla de ese mucílago. Otra forma también son con los pimentones. Sacamos las semillitas, también las dejamos secar, esas sí sin agua, así solitas, de un día para otro, y estas nos van a servir para propagar nuestras plantas. Otro tipo de semillas que se nos forman en casa son, por ejemplo, las papas. Las papas criollas después de cierto tiempo se retoñan. Estos son raíces donde nos van a permitir que se forme una nueva planta, como también lo vemos en esta papa capira. Esto indica que nos puede servir de insumo para sembrar. Por ejemplo, los granos en casa, también los tipos de frijoles. Todo esto nos sirve para nosotros propagar. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Una forma práctica es realizarlo en las cajas de los huevos. Estos nos van a servir de semillero. La caja de huevo tiene la capacidad de absorber muy bien el agua, entonces no vamos a necesitar un drenaje. Entonces lo que vamos a realizar es llenarlas con la tierrita. Llenamos con la tierrita, ya se siembra la cantidad de plantas o las variedades que ustedes
crean pertinentes según la necesidad de consumo de ustedes. Y una forma es, por ejemplo, el frijolito, lo ideal es de que este ombliguito que se ve acá, que se llama micrópilo, nos quede hacia abajo o hacia un lado. Bueno, esa es una forma con los frijoles. La otra es con las que sacamos de pimentón o de tomate. Lo mismo es, lo ideal es hacer un orificio en las bandejas no mayor a 1 centímetro para que la semilla no quede muy al fondo. Los echamos en cada orificio. Pueden ser 1 a 2, pueden ser 2 a 3 semillas para garantizar así el crecimiento como mínimo de una, y le echamos más tierrita encima. Lo ideal esto es hidratarlo todos los días en horas de la mañana, y en aproximadamente 15 días ya están nuestras plantas, o incluso muchas veces 8 días, para ser llevadas a nuestras materas. Nos vamos a guiar por la formación de las hojas. Cuando ya tengan 2 hojas, nuestras plantas las vamos a llevar a nuestro matero, las vamos a trasplantar. En caso de estos, directamente se van a nuestro matero donde vamos a sembrar. Entonces esta es una forma práctica de reproducir nuestras propias semillas en casa. Luego, otro tipcito es, inicialmente tapamos con una servilleta para generarle una oscuridad, un estrés por oscuridad, y luego de 2 días destapamos y dejamos en un lugar donde les dé directamente el sol para que ella pueda absorber esos nutrientes de la radiación solar. Otra forma de nutrir las plantas o fertilizarlas es usando las cáscaras de huevo. Ustedes pueden coger las cáscaras de huevos, triturarlas y adicionarlas en la tierra para que así aporte calcio y nos suministre una porosidad, una aireación en el suelo. Otra forma es de cuando vamos a preparar los granos, sean frijoles, garbanzos, lentejas, o que lavamos el arroz, el agua de esto no desecharlo, sino que adicionárselo al suelo cuando las plantas ya estén sembradas, para que esos nutrientes que tiene el agua de ese remojo de los granos nos sirva para que las plantas por medio de las raíces absorban esos nutrientes. Otra forma también es con el ripio del café. Cuando consumimos el café que es de grano y suelta el filtro, lo dejamos secar y lo adicionamos acá. ¿Cuánto? Más o menos para una materia promedio de 15 centímetros de diámetro le podemos suministrar 2 cucharadas de ese ripio del café. Esto es una forma rápida y dinámica de nutrir nuestros suelos.